Gente, ¿cómo están? Vamos a seguir con el desarrollo del sistema arterial del miembro superior y en esta ocasión vamos a dar la charla sobre la arteria braquial o también llamada arteria humeral. A ver, esta arteria braquial va a tener los siguientes reparos. Va a iniciar cuando la arteria axilar pasa por el borde inferior del músculo redondo mayor, que lo estamos viendo acá, y va a culminar cuando dicha arteria braquial se encuentra aproximadamente a 1 centímetro por encima de la articulación del codo, para ser más exacto, a 1 centímetro por encima de la fosa cubital, y ahí se divide en sus dos ramos finales, que son la arteria radial y la arteria cubital respectivamente. Como acá menciona, inicia en el borde inferior del teres mayor y termina en la articulación del codo, pero para ser más exactos, en la fosa cubital a 1 centímetro por encima de dicha fosa. Aproximadamente va a tener un calibre de 6 milímetros de promedio, que puede variar según el tipo constitucional del paciente, y ubicar a esta arteria es sencillo, a nivel de anatomía superficial. ¿Por qué? Porque nosotros podemos palpar el borde interno del músculo bíceps braquial y superficialmente, claro, podemos palpar esa arteria y sentir las pulsaciones de la arteria. Así que un punto importante para ubicar la arteria braquial, ¿cuál es, chicos? El borde medial del músculo bíceps braquial. ¿Cuáles van a ser las relaciones de dicha arteria? Para empezar, la relación más importante va a ser con el nervio mediano. ¿Por qué? Porque el nervio mediano va a tener diferentes relaciones según el trayecto de la arteria. Por ejemplo, en la parte proximal, el nervio mediano se encuentra por fuera de la arteria braquial. En la parte media del brazo, el nervio mediano se ubica en la cara anterior de la arteria braquial, y en un 10% de casos puede ubicarse también en la cara posterior, pero más frecuente que se ubique en la cara anterior a este nivel. Y en el tercio distal del brazo, el nervio mediano se ubica medial a la arteria radial. Así que siempre tenemos que recordar esta relación al momento de realizar exámenes como punzar dicha arteria para sacar una muestra de sangre en el denominado AGA. Tenemos que recordar esa relación para tratar de no punzar el nervio y evitarnos problemas. Otra relación importante de la arteria braquial viene a ser con las venas humerales o venas braquiales, que son dos en este caso, lateral y medial, que van a ubicarse a los lados de la arteria braquial. Acá ese sería la vena, a ese nivel se ubicaría la vena humeral medial y aquí la vena humeral lateral. ¿Cuáles van a ser las ramas de esta arteria braquial? La primera rama va a ser la arteria braquial profunda, que tenemos que recordar algunas cosas especialmente. Primero, ¿dónde se origina esta arteria? Esta braquial profunda, se origina en la cara posterior interna de la arteria braquial y es una rama que va a descender hacia afuera. Es la arteria de mayor calibre que todas las ramas de la arteria braquial y a su vez se va a ubicar en el surco para el nervio radial o también llamado canal de torsión. Nosotros recordamos los videos anteriores que la arteria braquial profunda se ubicaba en dicho canal y también se encontraba como contenido del triángulo de Avelino Gutiérrez o húmero tricipital. Luego, esta arteria braquial profunda a su vez me da ramas. Primero la rama nutricia, que va a irrigar la parte ósea a ese nivel. La arteria recurrente deltoidea, que es una rama que va a ascender y se va a anastomosar con la rama deltoidea en la circunflejo humeral posterior, que es rama de arteria axilar, y va a tener dos finales. Una se va a llamar colateral radial o también llamada descendente anterior, y la otra es la colateral media o también llamada descendente posterior. Hay que recordar que de las dos ramas finales de braquial profunda, la que tiene mayor calibre es la colateral media y que va a tener como característica que va a emitir múltiples ramas y una de sus ramas va a acompañar al nervio del anconio. Ese nervio del anconio, recordarán, es rama del nervio radial que va a inervar a dicho músculo. En cambio, la arteria colateral radial o también llamada descendente anterior va a acompañar al nervio radial a través de una estructura llamada el tabique intermuscular externo. Va a pasar por ese tabique intermuscular externo para llegar al epicóndilo medial del húmero. A ver, ¿dónde podemos ubicar la arteria colateral radial? La podemos ubicar, nunca se olviden, entre el músculo braquial anterior y el músculo supinador largo o también llamado braquioradialis. La segunda rama de la arteria braquial profunda, pero para ser exacto, disculpen, la segunda rama de arteria braquial
viene a ser la arteria nutricia del húmero, que va a tener como principal característica que esta arteria se va a originar muy cerca del punto de inserción del músculo coracobraquial y va a perforar el foramen nutricio del húmero, ubicado básicamente en el tercio medio del brazo. Así que la nutricia del húmero es la segunda rama de arteria braquial. Tercero, tenemos ramas musculares que se van a distribuir a los músculos de la cara anterior del brazo, como el bíceps braquial, coracobraquial y braquial anterior. Generalmente son ramas musculares que van a distribuirse en estos tres músculos, pero según la literatura menciona que la rama que va a irrigar al músculo bíceps braquial generalmente son dos ramas. Obviamente una para cada porción del bíceps. Así que aquí sería 4 ramas musculares que van a irrigar a los músculos adyacentes. Ahora, las dos ramas que se van a ubicar en el lado medial de la arteria braquial, es decir, más o menos a este nivel, serían dos. La primera sería la colateral interna superior y la segunda viene a ser la colateral interna inferior, o también llamada arteria supratroclear. La colateral cubital superior, quiero que recuerden un dato importante, que generalmente van a ser proximal al nacimiento en la arteria braquial profunda, eso dicen los textos. Generalmente un 90% de casos yo voy a ubicar a la colateral interna superior 1 o 2 centímetros por arriba del sitio de origen de braquial profunda, pero siempre para el lado medial, es decir, para este lado, y generalmente se van a astomosar a veces con la recurrente cubital anterior. Bueno, y la otra rama que tenemos que mencionar aquí viene a ser la arteria supratroclear, que es la última rama colateral de la arteria braquial, y tenemos que recordar unas cosas en particular. Primero, la arteria supratroclear, nunca quiero que se olviden, va a iniciar su recorrido a 5 centímetros por encima de la articulación del codo. Esta arteria va a pasar entre el nervio mediano y el músculo braquial anterior, y rara vez se van a astomosar con la colateral media, o también llamada descendente posterior, y para que logre realizar dicha anastomosis va a tener que emitir ramas que perforan el tabique intermuscular interno. Así, esos pequeños datos quiero que recuerden acerca de la arteria supratroclear. Y las dos ramas finales de la arteria braquial vienen a ser dos: la arteria radial y la arteria cubital, de ubicación lateral y de ubicación medial respectivamente. Ahora, tenemos que mencionar ahora que estas arterias van a dar ramas a nivel de la fosa del codo, ya que ese nivel, si bien la arteria braquial, va a emitir también ramas a nivel de la articulación de la muñeca, ramas a nivel del subterráneo por el antebrazo y algunas ramas a nivel de la mano, que vamos a desarrollarlas en videos posteriores. Ahora, lo que tenemos aquí nosotros es una imagen llamada la apófisis supratroclear, o los libros ingleses lo llaman proceso supracondiloideo interno. Esta apófisis supratroclear, generalmente según el test Jacob, aparece poco en los seres humanos, ya que generalmente aparece en mamíferos como felinos, etc. ¿Y por qué es importante que recuerden esto? Ya que generalmente de 80 pacientes, según el estudio realizado en el test Jacob, mencionan que 1 o 2 presentan este tipo de estructura, que generalmente se va a ubicar a 5 centímetros por encima del epicóndilo medial del húmero. Acá lo podemos ver de mejor manera. Aquí tenemos el epicóndilo medial o epitróclea, y generalmente a 4 o 5 centímetros por encima voy a encontrar la apófisis supraepitroclear del húmero. Ahora, ¿por qué es importante? Tenemos que recordar eso por lo siguiente: porque en dicha apófisis se va a insertar un ligamento generalmente que corre desde esta estructura hasta la parte del epicóndilo medial, y que se llama el ligamento de Strüger, que va a condicionar una arcada denominada la arcada de Strüger. Esa arcada de Strüger, quiero que recuerden lo siguiente: se ubica generalmente a 8 centímetros por encima del epicóndilo medial, más o menos. Por ejemplo, acá tenemos el epicóndilo medial y 8 centímetros por arriba se ubica esa arcada. Obviamente tenemos que también recordar que esta arcada de Strüger va a estar formada por 3 estructuras. Número 1, por la fascia profunda del brazo. Número 2, por fibras superficiales del músculo vasto interno del tríceps braquial. Y tercero, por el ligamento braquial interno. Entonces, esas 3 estructuras van a formar la arcada de Strüger, y a su vez va a formar también el ligamento que conforma esa arcada. Otra estructura que tenemos que mencionar aquí es este repliegue que se llama el ligamento de Osborn, que generalmente es conocido también como retináculo del túnel cubital, y va a tener como longitud
generalmente 8 centímetros aproximadamente, algunos mencionan un poco menos, pero lo importante es que va a tapizar el túnel cubital y va a tener una extensión que va a ir aproximadamente de la epitróclea hasta el olecranon del cúbito. A ver, ¿por qué les mencioné esas dos estructuras, sea la arcada o el ligamento? Cuando existe la apófisis supraepitroclear, generalmente en ese espacio, esa apófisis, van a pasar dos estructuras. Pasa el nervio mediano y pasa la arteria cubital. La arteria radial pasa por afuera de esa apófisis. Ahora, ¿por qué les menciono eso? Cuando existe esa apófisis supraepitroclear, generalmente yo voy a encontrar a un músculo que se agranda más, que es el músculo pronador redondo. ¿Y por qué les menciono esto? Porque generalmente ustedes recuerdan en dónde nace la arteria cubital, en la mayoría de veces, en la fosa del codo, ¿sí o no? Y cuando yo encuentro esta variante anatómica, generalmente esta arteria cubital yo voy a encontrar que se encuentra más para arriba. Es decir, la arteria braquial, cuando existe este proceso supraepitroclear, va a dividirse en sus ramos finales generalmente 3, 4, 5 centímetros por arriba en la fosa del codo. Y como se divide en forma muy proximal a su punto de división habitual, la arteria cubital va a pasar en ese espacio generado por la estructura supraepitroclear. Entonces, como la arteria cubital pasa ahí y pasa en nervio mediano, generalmente cuando uno va a realizar un proceso quirúrgico puede ligar la arteria cubital pensando que es la arteria, va a ligar la arteria cubital pensando que es la arteria braquial. Y obviamente no alcanzaría el resultado terapéutico si es que queremos parar una hemorragia. Así que tenemos que recorrer esa variante anatómica como esta estructura supraepitroclear para poder ubicar a la arteria cubital en el caso que éste exista. Y ahora, ¿y por qué les menciono la arcada y el ligamento? Porque generalmente ustedes pueden recordar acá que acá tenemos el nervio cubital. Este nervio cubital va a tener focos de lesiones. Generalmente a este nivel tenemos un foco de lesión en el canal epitrócleo olecraniano, que lo vimos en el video anterior. Puede tener un foco de lesión a nivel del túnel cubital o puede tener un foco de lesión a nivel de la muñeca denominado canal de Guyon. Así que por eso les menciono esas estructuras como puntos posibles de lesiones del nervio cubital cuando éste se encuentra transitando por estas, y obviamente estas las comprimo. Ahora, para poder continuar ahora con la charla, tenemos que hablar del circuito arterioso del codo. Acá tenemos la arteria humeral y con sus ramas laterales, que viene a ser la arteria humeral profunda, y con sus ramos finales. Acá podemos observar acá que la recurrente deltoidea, que nace humeral profunda, ¿con quién se unió, chicos? Con la circunflejo humeral posterior. La arteria humeral profunda me da dos ramas, que es la colateral radial y la colateral media. Algunos textos mencionan también que se llama colateral externa anterior y colateral externa posterior. Luego las dos ramas internas que la vimos, que es la colateral interna superior y la arteria colateral interna inferior, o también llamada supratroclear. A ese nivel también recordamos que había una arteria que tenía un trayecto descendente y que estaba cerca de la inserción del músculo coracobraquial, era la nutricia del húmero. Acá faltaría en el esquema las ramas musculares que irrigan al bíceps braquial, al coracobraquial y al braquial anterior respectivamente. Ahora, nosotros observamos acá que aquí dijimos que generalmente la arteria colateral interna inferior se anastomosaba ¿con quién? Con la descendente posterior. Y para que esa anastomosis exista tenía que perforar el tabique intermuscular interno. Ahora, este arco que yo estoy viendo acá se llama el arco supratroclear, que generalmente se ubica obviamente por encima, el arco supraolecraniano, generalmente se ubica por encima del olecranon del cúbito y va a proporcionar una irrigación continua a ese nivel. Entonces, si ustedes le preguntan cuáles son las formantes del arco supraolecraniano, pues viene a ser básicamente la unión de las ramas posteriores, la arteria colateral interna inferior, con la descendente posterior. A su vez dijimos que la división de la arteria humeral viene a ser a 1 centímetro, ya sea por arriba o por abajo de la articulación del codo, o la misma articulación del codo, es decir, en la misma fosa cubital, se va dividiendo ramas finales, que es la arteria radial y la arteria cubital respectivamente. La arteria cubital en el nivel de la fosa del codo me da una arteria ascendente, denominada el tronco de las recurrentes cubitales, que me da dos recurrentes, la recurrente cubital anterior y la recurrente cubital posterior, que ustedes ven que se unen con las ramas anterior y posterior de arteria colateral interna inferior y con la colateral interna superior. Entonces, para más o menos desarrollar con mayor énfasis esta parte, sería la primera anastomosis, sería la recurrente cubital anterior, que se une con la rama anterior de colateral interna inferior
y la recurrente cubital posterior, que se une tanto con la rama posterior de la colateral interna inferior más con la colateral cubital superior. Luego tenemos que la arteria cubital a ese nivel me da una rama descendente denominado tronco de las interóseas, que me da dos ramas. Una rama que perfora la membrana interósea y se dirige a la cara posterior del antebrazo, denominada la arteria interósea posterior, y una que va a descender por la cara anterior de la membrana interósea y que va a estar junto al nervio interóseo anterior, viene a ser la arteria interósea anterior. Nunca se olviden, chicos, que el nervio interóseo anterior es rama del nervio mediano y el nervio interóseo posterior es rama del nervio radial. Ahora, observamos aquí que la arteria interósea posterior nace una arteria que va a ascender, que se llama la recurrente radial posterior o también llamada recurrente interósea. Esta arteria se va a unir, ustedes los pueden ver aquí, con la arteria descendente posterior. Asimismo, también de esta arteria nace una rama que se va a unir con ¿quién, chicos? Con la recurrente cubital posterior. Y luego tenemos acá otro vaso sanguíneo que nace de la recurrente interósea, que ustedes pueden observar aquí, que se une tanto con la colateral interna inferior y con la superior respectivamente. Ahora, aquí se forma un pseudo arco llamado el arco infraolecraniano, que algunos textos lo mencionan, pero no está totalmente demostrado del todo, pero vale la pena mencionarlo, ya que hace unos instantes mencionamos la existencia del arco supraolecraniano, que ya vimos por quién está formado, y el arco infraolecraniano, que como les dije, algunos textos lo mencionan, no está totalmente demostrado del todo, pero si es que le preguntasen por ahí, está formado por la arteria recurrente cubital posterior más la recurrente interósea. A su vez, observamos aquí que en la arteria radial nace un vaso que va a ascender, que se llama la arteria recurrente radial anterior, que se van a asomozar finalmente con la descendente anterior de humeral profunda. Ahora, todo este circuito que está representado con el solcito, aquí viene a ser el circuito periepicondilio, y lo que está representado por el rayo viene a ser el circuito periepitoclear. Entonces, generalmente las anastomoides ubicadas a este nivel, tanto la unión de ambas descendentes con ambas recurrentes radiales, forman el circuito periepicondilio, y la unión de ambas colaterales internas con principalmente la unión con las recurrentes cubitales, que ya las mencionamos hace unos instantes, vienen a formar parte del circuito periepitoclear. Generalmente esta unión yo lo voy a encontrar tanto en la cara posterior del epicóndilo como en la cara posterior del epitrócleo, y me garantiza la irrigación y la articulación del codo. Así que, chicos, para manera de repaso, quiero que recuerden quiénes conforman parte del circuito periepicondilio. Sencillo. Número 1, la unión de descendente anterior con recurrente radial anterior, y segundo, la unión de descendente posterior con la recurrente interósea. Van a formar el circuito periepicondilio. El circuito periepitoclear lo conforma básicamente recurrente radial anterior con la rama anterior de colateral cubital inferior y recurrente cubital posterior, que se une tanto con la rama posterior de colateral interna inferior y con la colateral cubital superior. Ya esas son las partes que conforman el circuito periepitoclear. Si seguimos dialogando más, arco supraolecraniano, unión de cuál, chicos, de los ramos posteriores de colateral interna inferior con la descendente posterior. Y bueno, chicos, las formantes del arco infraolecraniano, que dijimos que era inconstante, vienen a ser dadas por la unión de dos arterias, que son la recurrente interósea más la recurrente cubital posterior respectivamente. Bueno, chicos, espero que este pequeño video les haya servido para aclarar algunas dudas sobre la arteria braquial. No se olviden de escribirnos a nuestro Facebook, y acá les dejo cómo nos deben de buscar, o en su defecto buscar en mi Facebook, y encantado les ayudaré en solucionar los problemas que ustedes deseen en la medida que se me sea posible. Bueno, también hay que cumplir con los caprichos de los futbolistas, porque también quieren ver más videos de anatomía en nuestro grupo, así que hay que trabajar para seguir elaborando más videos, para que ellos también estén tranquilos y ustedes disfruten con nuestras clases y también aprendamos juntos del maravilloso mundo de la anatomía humana. Muchas gracias, chicos, y nos vemos en otra ocasión. ¡Chao!